Hey guys, welcome to this new video. I really hope that you are very good in your home with all your family. Today we're going to see a new topic, okay? It's a very easy topic, so enjoy the video. Okay guys, so the topic that corresponds this week is the simple present tense, okay? El tema que nos corresponde pues para esta semana es el presente simple, ¿sí? Es algo muy sencillito que bueno, leemos este tema, hemos estado viendo en el principio del año. Nosotros lo vimos un poquito, pero ahora vamos a entrar un poquito más a fondo, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata. Bien, entonces, básicamente el presente simple, ¿sí? Es algo tan sencillito como esto. Vamos a ver primero la forma positiva o afirmativa, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros siempre tenemos en los tiempos, en el inglés, así también como en el español, la forma positiva, la negativa y la interrogativa, ¿ok? Entonces, la forma positiva. Les he separado los pronombres, ¿sí? Cada uno de los pronombres les he separado aquí las terceras personas, ¿sí? He, she, it, le separé para darnos cuenta que en la tercera persona nosotros tenemos que hacer un pequeño cambio en los verbos que vayamos a usar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí un verbo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, walk, ¿ok? Walk. ¿Qué significa walk? Caminar, ¿verdad? ¿Ok? So walk means caminar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En el verbo walk, cuando yo utilizo el presente simple en la forma positiva o afirmativa, con estos pronombres, I, you, we, they, ¿sí? Con esos de ahí, que no son tercera persona, ¿ok? Solo digo, por ejemplo, I walk, you walk, we walk, they walk. Y al verbo no le pasa nada, es tal cual, ¿verdad? Yo camino, tú caminas, nosotros caminamos, ellos caminan, ¿sí? Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa con las terceras personas? He, she, it, tercera persona. ¿Qué pasa? Al verbo walk, ¿ok? A este verbo de aquí, vamos a escribirle bien. Walk, ¿ok? ¿Qué le pasa a este verbo? Cuando hablamos en tercera persona, aumenta algo, ¿sí? ¿Qué le vamos a aumentar? Una S, ¿sí? Entonces yo no puedo decir he walk. Yo tengo que decir he walks, ¿ok? He walks. O she walks o it walks, ¿ok? Aumentamos una S, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver las reglas, ¿sí? De acuerdo a las terminaciones de los verbos, si aumentamos S, porque no siempre vamos a aumentar S. Es posible que en otros verbos aumentemos ES o también IES, ¿sí? Vamos a ver esas reglas. Ok, entonces, vamos a ver. Y decimos, if the verb ends in a simple consonant, ¿sí? Si el verbo termina en una consonante cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, tenemos work, walk, know, speak, ¿sí? No hay nada de común en estos verbos, ¿sí? Solo es una consonante cualquiera. Aumentamos S, ¿sí? Aumentamos S. Obviamente en tercera persona, ¿sí? En he, she, it. Solo en esos tres casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir nosotros, he works, ¿ok? She walks. Por ejemplo, he knows. O también, ¿no? She speaks, ¿sí? Aumentamos una S. Vamos a ver la otra regla. Bien, chicos, ¿qué nos dice la otra regla? ¿Ok? La segunda regla nos dice que if the verb ends in CH, SH, O, X or double S, we add ES. Añadimos ES, ¿ok? Por ejemplo, tenemos catch, que termina en CH, como hemos dicho, catch, que es atrapar, ¿sí? Entonces,
¿Qué aumentamos nosotros? ES cuando hablamos en tercera persona. Por ejemplo, si queremos decir he catches, ¿ok? O she catches o it catches. Solo en esos tres casos, ¿verdad? Igual tenemos con wash, aumentamos ES. Go, que termina en O, igual aumentamos ES, ¿sí? Mix, que termina en X, mix, ES. Y miss, ES, ¿ok? Entonces, wash, que significa lavar, ¿verdad? Lavar. Entonces podemos decir he, she, it, washes, ¿ok? Igual el go, que significa ir, ¿sí? Igual, si hablamos de he, she, it, goes, ¿ok? Goes. En mix igual, he, she, it, mixes, que significa mezclar, ¿ok? Mezclar. Y misses, que significa extrañar, ¿ok? En esos casos también, por favor, solo en estos casos de aquí, aumentamos nosotros ES al final del verbo, ¿ok? Vamos con la tercera regla. ¿Qué nos dice la última regla? ¿Sí? Dice que if the verb ends in a consonant plus the letter Y, we remove the letter Y and add IES, ¿ok? IES. Que si un verbo termina en una consonante pero más la Y, ¿sí? Una consonante y una Y, nosotros removemos, le quitamos la Y y añadimos IES, ¿ok? Por ejemplo, aquí en study, ¿no es cierto? Termina en una consonante y la Y, más la Y, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Removemos la Y y ponemos IES. Studies, ¿sí? Acuérdense, para he, she, it. Entonces yo puedo decir he studies. Lo mismo en try. Termina en una consonante y una Y, ¿ok? Consonante más Y. Entonces removemos try, que significa intentar, ¿ok? Intentar o probar. Entonces, try, removemos la Y y ponemos IES. Tries, ¿ok? Podemos decir she tries, ¿ok? Ella intenta, ella intenta, ¿sí? En cry, lo mismo, consonante más Y, quitamos la Y, IES. Y en cry, que es llorar, ¿ok? Podemos decir he, she, it cries, ¿sí? Fly, lo mismo, consonante más Y, y le quitamos la Y y ponemos IES. Flies, ¿sí? Volar. Entonces yo digo, he flies, ¿sí? O it flies. Eso vuela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo que es una consonante más la Y? Porque, por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, en el verbo play, ¿sí? También termina en Y, ¿sí? También termina en Y. Pero ¿qué pasa? Que antes de la Y aquí tenemos una vocal, ¿sí? No tenemos una consonante como lo teníamos acá, ¿verdad? Entonces, cuando hay antes de la Y una vocal, no aplica esta regla de aquí, no. Solo lo único que hacemos en play, nosotros es aumentarle una S, ¿sí? Nada más, solo la S, no aplica porque antes de la Y hay una vocal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en play podemos decir he, she, it, plays, pero solo con la S, ¿ok? Bien, chicos, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Como por ejemplo, I walk in the street. Aquí, ¿qué le pasa al verbo? No le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tengo el pronombre I, ¿sí? Acuérdense que el verbo sufre un cambio cuando es he, she, it, ¿verdad? Entonces, igual aquí en you study. A study no le hago absolutamente nada, ¿verdad? No le hago nada. Ahora, con he, como veo que ya está he, yo sé que ya le va a pasar algo al verbo, ¿sí? Ahora me fijo en el verbo y me doy cuenta que este verbo wash,
¿sí? Wash, que significa lavar, ¿sí? Termina en SH. ¿Y qué me decía la regla? Que cuando termina en SH, yo tengo que aumentarle ES, ¿ok? Entonces, yo puedo decir, he washes, perdón, he washes his hands, ¿ok? Él lava sus manos, ¿sí? Él lava sus manos. Aquí que estamos diciendo, I walk in the street. Yo camino en la calle, ¿ok? You study math, ¿ok? Tú estudias matemática, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo en lugar de I o y en lugar de you, por ejemplo, vamos a ponerle she y aquí otra vez he, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, como yo ya tengo he, she, ya tengo tercera persona, ahora sí le pasa algo al verbo, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Este verbo de aquí, walk, no tiene ninguna regla en común, solo termina en una consonante cualquiera. Le aumentamos S, ¿ok? She walks in the street. Ella camina en el parque. Perdón, en la calle. ¿Sí? She walks in the street. Ahora, con he study. ¿Sí? Entonces, como tengo he, ya va a sufrir algún cambio el verbo. ¿Qué pasaba cuando terminaba en consonante más una y? ¿Sí? ¿Qué pasaba? Quitábamos la y poníamos ies. IES, ¿ok? Entonces yo puedo decir, he studies math. Él estudia matemática, ¿sí? Nunca nos vamos a olvidar que cuando yo tengo he, she, it, ¿sí? He, she, it. Bueno, en este caso no le pusimos it, ya vamos a ver otros ejemplos. Yo siempre me voy a dar cuenta que el verbo va a sufrir algún cambio. Ahora bien, cuando yo tengo he, she, it en el pronombre, tengo que fijarme en el verbo, en las terminaciones del verbo, ¿sí? Como las reglas que vimos, para ver si le aumento es solamente S, si le aumento IES o si es que le aumento ES. Vamos a ver unos ejemplos más. Perfecto, chicos. Entonces aquí vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Pero también vamos a analizar en qué va a consistir la tarea. Por esta vez, por esta semana, ¿sí? Vamos a ver únicamente la forma positiva o afirmativa para no aturdirnos ni confundirnos con tanta información, ¿sí? Únicamente la forma positiva y los cambios que los verbos sufren cuando hablamos en tercera persona, he, she, it, ¿sí? En eso va a consistir la tarea. Ustedes van a tener oraciones así en sus fichas, ¿sí? Entre paréntesis van a tener el verbo, ¿sí? Que yo quiero que pongan en el espacio, ¿sí? Pero ¿en qué se van a fijar ustedes? Por ejemplo, ustedes primerito se fijan en el pronombre. Si el pronombre está I, you, we o they, el verbo no le pasa nada. ¿Recuerden eso? Por ejemplo, en este primer ejemplo dice I y play. ¿Qué le vamos a poner? Igualito. No añadimos no añadimos absolutamente nada, ¿verdad? I play soccer. Y ya está, yo juego fútbol, ¿verdad? Ahora, si es que el pronombre está he, she o it, en este caso, por ejemplo, tenemos it, ¿ok? Ahí yo ya me doy cuenta que el verbo va a sufrir un cambio. Ahora bien, ¿qué cambio va a sufrir el verbo? Depende de en qué termina el verbo. En este caso, termina en una consonante y una y, ¿sí? ¿Qué pasaba aquí? ¿Se acuerdan? Le quitábamos la y, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes cómo van a completar? Van a completar así. Flies. Le quitábamos la y le poníamos ies, ¿ok? Entonces, it flies, ¿sí? It flies very high, ¿sí? Eso vuela muy alto, ¿no? Si me estoy refiriendo, qué sé yo, a un avión o a lo que sea, ¿sí? It flies very high. Ahora, como yo tengo el he, ya cuando aparece el he, yo ya me doy cuenta y sé que este verbo va a sufrir un cambio. Ahora bien,
observo al verbo y digo este verbo, a ver, este verbo termina en O, ¿qué le pasa? ¿Qué pasaba cuando un verbo terminaba en O? Le poníamos ES, ¿verdad? Goes, ¿ok? Goes. Por ejemplo, si yo tuviera aquí el verbo do, lo mismo, ¿verdad? Pondríamos el does, le aumentaríamos ES, ¿verdad? Dependiendo de qué características tengan los verbos. Entonces, ¿qué digo yo? He goes to the gym, ¿sí? Él va al gimnasio. Así de sencilla va a ser la tarea de acuerdo al pronombre y de acuerdo al verbo que usted tenga entre paréntesis, usted va a ir completando en los espacios. Y nada más. Eso sería la clase de esta semana, chicos. Thank you very much for watching the video. See you in the next class. Gracias chicos por ver el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y pues cuídense mucho. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan acerca de la tarea de la clase me pueden hacer a través del WhatsApp. Hasta luego chicos. See you. Bye bye.